En 1928, el magnate automovilístico Henry Ford mandó a construir una urbanización en plena selva del Amazonas. Para abastecerse de caucho, plantó miles de hectáreas de cultivos de este material, y con la intención de que sus trabajadores se sintieran como en casa, se obsesionó en convertir este inhóspito lugar en un pueblo al más puro estilo de las urbanizaciones estadounidenses. Hoy en día se puede comprobar que no les faltaba ni el más mínimo detalle, pues disponían de campo de golf, clubes y hasta un salón de baile. Todo esto en el corazón de la selva amazónica, a orillas del río Tapajós. Aunque ya poco queda de este inhóspito lugar, si paseas por lo que queda de las calles, es posible imaginar perfectamente en medio del tétrico paisaje lo que habría sido en el pasado. En este video revisaremos la historia de Fordlandia, la ciudad industrial fallida en medio de la selva amazónica. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Todo comenzó con las imparables ventas del modelo del Ford T. Se requería de caucho para las llantas y Henry Ford decidió comprar 25.000 kilómetros cuadrados en el norte de Brasil a inicios de la década de los 20, para poder tener sus propios sembrados de caucho y así no depender de la producción exterior. Es así como plantó miles de hectáreas de cultivos de este material, y con la intención de que sus trabajadores se sintieran como en casa, se obsesionó en convertir el inhóspito lugar en un pueblo al más puro estilo de la vida norteamericana. Con un costo de $20 millones de la época, Fordlandia parecía la ciudad ideal. Henry Ford incentivó a sus trabajadores a mudarse desde Michigan con un sueldo doble y todo tipo de comodidades como un cine al aire libre, un club social, un hospital de primera y un campo de golf. Las fotografías de la época revelan un lugar paradisíaco, en el que los altos mandos de la Ford Motor Company replicaban el modelo soñado por Henry Ford, un suburbio estadounidense con su propia fábrica, a lo largo de calles bautizadas con nombres anglosajones como Palm Avenue. Se levantaban las casas de los directivos con jardín propio, los cuales estaban rodeados de piscinas comunitarias. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. La jornada laboral, pensada desde Detroit con horarios de oficina, no tomaba en cuenta un factor importantísimo: el insoportable calor. Los llamados seringueiros, como se le conocía a los trabajadores que extraían el caucho, estaban acostumbrados a trabajar desde antes que amaneciera, deteniéndose a mitad del día por las condiciones climatológicas, y proseguir cuando el sol se ocultaba. También el sembrar caucho era una labor que se veía obstaculizada por las condiciones inhóspitas de la misma tierra. Con un territorio imposible de someter, las rutas de transporte se vieron impedidas. Henry Ford era conocido por ser un hombre sumamente terco. No se rindió tan fácilmente. Decidido a triunfar, instauró una política puritana de ley seca, alimentación restringida a ciertos alimentos como hamburguesas, e incluso obligó a los trabajadores a usar zapatos en lugar de las típicas chanclas que servían para soportar las altas temperaturas. Los trabajadores brasileños no aceptaron las imposiciones, por lo tanto no tardaron en rebelarse. Por otro lado, los trabajadores estadounidenses no conseguían adaptarse a las condiciones tampoco. Esos no fueron los únicos obstáculos que enfrentó Fordlandia. Una coyuntura económica también llevó a la ruina de esta ciudad utópica. Con la aparición del caucho sintético debido al incremento de la demanda durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho natural pierde su relevancia en el mercado mundial. Sin embargo, cabe resaltar que el principal enemigo de Henry Ford
era la mismísima selva. No se podía competir contra ella. Era una vencedora por su naturaleza, así como el clima y la humedad que propiciaban la malaria. Era fundamental tener en cuenta un entorno como el Amazonas y sus características. Esta falta de previsión hizo que el gran proyecto estuviera destinado al fracaso desde un inicio. En 1945, los terrenos de Forlandia son devueltos a Brasil por un pago simbólico de $250.000. Actualmente, la ciudad fantasma sigue en pie. Entre medio de las ruinas se pueden ver ocupaciones ilegales y la visita de miles de turistas que acuden cada año a conocer el sueño fallido de Henry Ford. Si te gustó este video y te gustaría profundizar un poco más en Forlandia, te recomendamos ver el documental del año 2017 titulado Más allá de Forlandia, dirigido por Marcos Colón. No olvides dejarnos más abajo tus comentarios, darnos un me gusta y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo.